días, ahora sí. Ahí estamos, muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Algunos volviendo de vacaciones. Los veo a todos bronceaditos, vamos bien. Vamos. Bien, vamos a arrancar el día de hoy con una palabra de oración. Así que los invito a orar. Oramos a Dios. Querido Señor, Padre, te damos gracias, Padre, por este día. Te agradecemos, Señor, por poder estar una vez más acá en tu casa, Señor, en este templo. Te agradecemos, Señor, porque como cuerpo, como hermanos, como iglesia, Señor, podemos estar acá presentes, Señor, para alabarte a ti, para adorarte a ti y para escuchar tu palabra, Señor, y ser transformado por medio de ella. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, no sé cómo fue tu semana, si volvés de vacaciones, si disfrutaste, si por ahí estás pasando algún momento difícil, pero qué bueno que puedas estar acá, qué bueno que hayas podido tomarte el tiempo de estar acá y separar este tiempo para dedicárselo a Dios. Quería leerte un versículo antes de comenzar cantando. El versículo está en Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sabes que la palabra de Dios acá nos está diciendo que somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu? El desafío de hoy es que a través de cada una de las canciones, a través de las alabanzas y a través del tiempo que escuchemos la palabra de Dios, podamos ser transformados y ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a cantar la primera canción, que es Cuando Cristo vino a mi corazón. Y quería mencionar lo que decía la última parte de la canción. Dice: hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele tu corazón. No sé si ya conoces al Señor, si ya conoces a Jesús, pero qué momento lindo es poder aprovechar para que le puedas conocer. Qué buen tiempo es de acá de la iglesia, donde compartimos con tantos creyentes, donde compartimos con tantos hermanos, donde compartimos con la familia de Dios. Y qué buena oportunidad es para poder conocer a Dios. Yo quiero
están cantando muy lindo. Vamos a seguir alabando al Señor. La siguiente canción es Enamórame. Vamos a seguir alabando al Señor. Y espero que cada una de las canciones puedan llegar a tu corazón y puedas sentir lo que realmente estamos cantando. La siguiente canción es Te buscaré. Puedo
bien, quería leerles un versículo más, dos versículos, mejor dicho. El primero está en Salmos 19:1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es un versículo que estuvimos viendo en la hora silenciosa de la semana pasada, y algo que realmente me impactó de este versículo es como la naturaleza, ¿no? Dice: los cielos cuentan y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan, la gloria de Dios. Como la creación muestra la gloria de Dios, ¿no? Y nosotros, como parte de la creación de Dios, también debemos ser un reflejo de su gloria, ¿no? Entonces, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma semejanza por el Espíritu del Señor. Que podamos ser transformados a través de la palabra de Dios, a través de buscarle cada día, a través de nuestra oración diaria, a través de asistir a la iglesia, a través de los hermanos, podamos buscarle y podamos ser cada día un reflejo de la gloria de Dios. Cantamos la última canción de Gloria a Dios. Querido Señor, amado Dios, te damos gracias, Padre, una vez más por este día. Te agradecemos, Señor, porque cada una de las canciones, Señor, nos hablan de manera particular a cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que podamos ser un reflejo de tu gloria, que podamos, Señor, a través de nuestra vida reflejar tu amor, Señor, y que podamos, Señor, cada día acercar tu mensaje hacia las personas, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Padre, ahora por el tiempo de la palabra, Señor, te pedimos que podamos permanecer así, con el corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra y a ser transformado por medio de ella. Te pedimos, Padre, por la vida de Lucas, Señor, para que tú lo utilices y puedas transmitir, Señor, el mensaje que tienes preparado el día de hoy para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo andan? Qué bueno poder compartir un domingo más con ustedes, ya el último domingo de este mes que nos queda. Me gustaría que nos acompañen para una vez más. Vamos a ir ahí a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16. El versículo que hemos estado viendo durante este mes. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Lo leemos una vez más. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
nos queda ver hoy en último lugar la parte en lo que dice ahí, que la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. El día de hoy vamos a estar viendo que la Biblia no solo nos enseña, no solo nos redarguye, nos corrige, sino que también nos instruye, ¿no? Y entonces el día de hoy vamos a estar viendo que en la Biblia la palabra de Dios nos instruye. Pero antes de empezar con el tema, me gustaría que oremos una vez más, así ya dejamos todo en manos de Dios. Oramos. Señor Padre amado, gracias te damos, Señor, una vez más por este día, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de poder venir, Señor, a tu casa, Señor, con los hermanos, Señor, poder compartir, Señor, y poder, como cada domingo, también abrir tu palabra, Señor, y aprender más de ella, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo también, enseñándonos. Ayúdanos a poder prestar atención, Señor. Quita de nosotros cualquier distracción, Señor, que pueda haber, Señor, para poder estar atentos, Señor, a lo que tu palabra tiene para decirnos en el día de hoy. Dejamos todo en tus manos y eso te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesús. Amén. Bueno, la Biblia, la palabra de Dios, también nos instruye, ¿no? Cuando hablamos de instruir, a ver, les hago una pregunta. ¿Qué es instruir? Enseñar, sí, también tiene que ver con capacitar. Guiar, muy bien, es muy buena palabra. Ahora, la palabra instruir no solamente tiene que ver con todas esas cosas, pero también en la palabra de Dios está relacionado también con el hecho del entrenamiento, del adiestramiento, digamos como el entrenamiento de un niño, por ejemplo, podríamos decir. Me gusta también ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en un niño, cuando un niño nace, no nace conociendo todo. Quizás un niño nace sabiendo cómo caminar, cómo comer, cómo vestirse, nace sabiendo qué cosas puede hacer, qué no. No, un niño no nace sabiendo todas esas cosas. Un niño necesita la instrucción de un padre, la enseñanza, para que vaya aprendiendo y conociendo cómo se hace cada cosa. Y asimismo, para con nosotros como creyentes, también necesitamos ser instruidos por la palabra de Dios para saber cómo conducirnos, cómo guiarnos, como decían ahí en la palabra, en la vida cristiana, ¿no? Por eso la palabra de Dios no solamente nos da la enseñanza y todo lo que hemos visto el domingo pasado, sino que también nos instruye. La palabra de Dios nos instruye, nos da ese entrenamiento, nos da esa capacitación para saber cómo conducirnos, ¿no? Por eso también es un punto muy importante. No solo es importante saber las enseñanzas que la palabra de Dios nos da, no solo es importante dejar que la palabra de Dios, como veíamos anteriormente, nos muestre cuáles son los errores de nuestra vida, no solamente dejar que la palabra de Dios nos corrija, sino también el hecho de la importancia de poder estar atentos a las instrucciones que la palabra de Dios nos deja en su palabra, ¿no? Dejar que la palabra nos instruya. Para que podamos entender un poquito más a qué podría referirse la palabra de Dios con que la palabra de Dios nos instruye, pensemos un momento en un ejemplo. Supongamos que yo me compro un reglamento de fútbol, ¿no? Me compro el reglamento de fútbol, me lo estudio todo de principio a fin, aprendo cómo son las reglas del juego, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, las tácticas, modo de juego y demás. Me lo aprendo de principio a fin y una vez que me lo aprendí y me lo estudié todo, digo listo, cierro el libro y digo, listo, ya está, soy un jugador de fútbol profesional. ¿Es así como funciona? Con el solo hecho de que me haya estudiado las reglas y del fútbol y demás, ¿ya voy a ser un jugador de fútbol profesional? No, así no es como funciona. La palabra también requiere de entrenamiento, uno requiere estar en entrenamiento, tiempo de juego, práctica, no solamente con aprender y vamos a ser un jugador de fútbol profesional, también va a requerir de entrenamiento, disciplina y es todo un proceso, ¿no? Bueno, así mismo es con la palabra de Dios, no solamente con el hecho de conocerla. Quizás uno puede decir, bueno, me conozco la Biblia de principio a fin, o conozco mucho de la palabra de Dios, tengo mucho conocimiento, he adquirido mucho conocimiento de la palabra, pero si nunca hemos dejado que las instrucciones que también están escritas allí en su palabra, las pongamos en práctica en nuestra vida, las pongamos en entrenamiento en nuestra vida, no sirve de nada, ¿no? Si solamente nos quedamos con la enseñanza, con el venir los domingos a la iglesia, a abrir y escuchar acerca de la palabra de Dios y aprender esas enseñanzas, que está muy bien, es parte de todo lo que la palabra de Dios nos da. Si nos quedamos solamente con el hecho de estar en nuestra casa, abrir nuestra Biblia, leer, estudiar y aprender y sentirnos satisfechos de decir, wow, cuánto he aprendido de la palabra de Dios,
Incluso también el hecho de decir, bueno, abro la palabra de Dios y dejo que marque qué cosas tengo que cambiar en mi vida, dejo que la palabra de Dios me corrija, pero quizás lo hacemos todo para uno mismo y dejamos de lado la parte de la instrucción y de poner en práctica todas las instrucciones que la palabra de Dios nos dice de qué cosas que debemos hacer y qué no, que ahora cuando veamos más adelante que incluso están relacionadas con el prójimo, con los demás. Si no atendemos a esta parte importante de que la Biblia nos instruye, podríamos llegar a caer en el egoísmo, ¿no? Porque solamente estaríamos abriendo la palabra para nosotros mismos, ¿no? Para satisfacernos a nosotros, decir, bueno, mi alma está satisfecha con lo que he aprendido hoy, he efectuado los cambios en mí, pero al momento de la práctica, del entrenamiento diario, de vivir una vida piadosa, no lo ponemos en práctica, ¿no? Por eso es todo un complemento, ¿no? Por eso aprendemos 2 Timoteo 3:16, todo lo que involucra la palabra de Dios, desde su enseñanza hasta la instrucción a la cual nosotros debemos atender, ¿no? Por eso es importante la obediencia a la palabra de Dios en cuanto a sus instrucciones, ¿no? Ahora, nos preguntamos, ahí habla acerca de instruir, pero ¿en qué nos instruye la palabra de Dios? Muy bien, en justicia. Ahí el versículo dice, para instruir en justicia. El hecho de instruirnos en justicia es justamente esto. Justicia es todo aquello que es justo. La palabra de Dios nos instruye a vivir una vida justa, una vida santa, una vida piadosa, ¿no? Una vida que agrada a Dios. Sabemos que el siguiente versículo, el 17, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? El objetivo final es que nosotros podamos llegar a ser perfectos, que llegamos a ser como semejantes a Cristo, ¿no? Y que podamos estar preparados para toda buena obra, ¿no? Y por eso requiere de que nosotros seamos instruidos en una vida piadosa, en una vida justa, ¿no? Y para que entendamos un poco la importancia también de cuán importante es la instrucción en la Biblia, podemos ver también quizás los ejemplos de los salmistas o los escritores de la Biblia, cómo ellos pedían a Dios de su guía para saber cómo conducirse en la vida. Incluso Dios mismo les hablaba en cuanto acerca de esas instrucciones. Algunos versículos, por ejemplo, el Salmo 32:8. Acompáñame ahí, Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El hecho de saber que Dios también quiere hacernos entender su palabra, quiere enseñarnos el camino por el cual debemos andar. Proverbios 4:11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Siempre hablando de ese camino recto que debemos seguir, de esa guía que solo Dios puede darnos, ¿no? Salmo 25:8 y 9. Dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Uno más antes de pasar al tema de hoy, de continuar. Salmo 86:11 dice, enséñame, Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirmo mi corazón, para que tema tu nombre. Ven cuán importante es la instrucción y la guía de Dios para poder andar por el camino que Dios nos marcó, esas buenas obras que Dios ya preparó de antemano. Únicamente las podremos andar si dejamos que la palabra de Dios nos guíe, nos instruya en ese andar, ¿no? Y antes de empezar con lo que le quería compartir el día de hoy en cuanto a la instrucción de la palabra de Dios, quiero que tengan en cuenta algo muy importante. El hecho de ser instruidos por la palabra de Dios no es algo que solamente debemos hacerlo en el momento, cuando recién comenzamos a vivir nuestra vida cristiana, en el momento que creímos en Dios y comenzamos a caminar en la vida cristiana. No es algo para el comienzo nomás, es algo para toda nuestra vida, ¿no? Así como dice allí en 1 Pedro 2, 1 y 2. Vamos a ir, acompáñenme ahí. Alguno que tenga 1 Pedro 2, versículos 1 y 2 y que pueda leerlo en voz alta. Ahí él le va a acercar el micrófono. ¿Quién puede leer?
Ya, Pipo, muchas gracias. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ven, ahí se desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y esto es para todos, para los que tenemos años de creyentes, como para los que recién comienzan a vivir su vida cristiana. Todos debemos tener ese deseo por la palabra de Dios, como si fuésemos niños, de querer aprender más de ella y de atender a sus instrucciones. Por eso, pensando en esto, quiero que tengan en cuenta esto, de saber que no importa cuántos años tengamos, que la palabra de Dios siempre es importante atender a sus instrucciones. Y si bien la palabra de Dios en toda la Biblia podemos encontrar instrucciones y guías sea desde ejemplos de bíblicos, instrucciones específicas, toda la palabra de Dios está llena de instrucciones de cómo debemos andar, ¿no? Pero quería compartirles en el día de hoy simplemente algunas instrucciones que la palabra de Dios nos deja, ¿no? Y si hablamos de instrucciones de la Biblia, qué mejor que los libros de Efesios y Colosenses. Y quizás te lo dejo también como tarea para en la casa y vamos a leer varios versículos de esos libros, de esas cartas de los Efesios y Colosenses. Pero también si tienen tiempo en la semana para poder leer, va a ver que es muy rico en cuanto a las instrucciones que la palabra de Dios nos deja para vivir una vida cristiana, ¿no? Pero acompáñenme ahí a Efesios, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17. Vamos a estar leyendo de ahí, le voy a empezar a leer desde el 17 en adelante. Van a salir varios versículos. Lo vamos a atender ahí, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda maldicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En primer lugar, quería que veamos que la Biblia, la palabra de Dios, nos instruye a una nueva vida, ¿no? Vemos ahí que la palabra de Dios nos dice que debemos desechar el viejo hombre. Todas las cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo, debemos desecharlas, debemos dejarlas atrás, ¿no? Ahí habla como el hecho de una vestimenta, ¿no? Dejar toda esa vestimenta del pasado y vestirnos del nuevo hombre, ¿no? De lo que la palabra de Dios nos quiere vestir es a la semejanza de Cristo, ¿no? Y esto lo podemos ver tanto en Efesios como en Colosenses. Si me acompañan ahí a Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. También vamos a leer algunos versículos ahí en adelante. Colosenses 3:5 dice: haced morir, justamente dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo que se refiere a fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ahí vuelvo a repetir lo mismo que ahí en Efesios, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí nos habla de revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judía, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. En la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y acá relacionado también en cuanto al tema de hoy, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La importancia de la palabra no en nosotros, que abunde y que nos enseñe, ¿no? Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos manda a dejar a nuestro viejo hombre, pero también nos da instrucciones de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, ¿no? Como le dije, no solo desde el comienzo, desde que comenzamos a vivir nuestra vida cristiana, siempre es importante poder recordar cuáles son las instrucciones que la palabra de Dios nos deja, ¿no? En cuanto a que debemos hacer, ¿no? Y si podemos enumerar algunas cosas que nos habla ahí, nos habla quizás en primer lugar la importancia de no mentir, ¿no? La importancia de hablar siempre la verdad, ¿no? De no dar falsos testimonios al hermano, de dejar el engaño, sino siempre poder hablar la verdad de la palabra de Dios. También nos habla del hecho de la importancia de no enojarnos. Quizás está bien enojarse, pero no quizás al punto de odiar al hermano, de guardar rencor hacia el hermano, de no dejar que el enojo crezca, sino dejar la ira y poder reconciliarse con el hermano, no guardar rencor. También nos habla el hecho de no hurtar, de no robar. La importancia, son cosas que quizás las sabemos, las tenemos presentes, pero siempre es bueno poder recordar y saber cuáles son las instrucciones que la palabra de Dios nos dice para que podamos vivir una vida piadosa para Dios, ¿no? Dice que no robar, sino que podamos poder compartir con los demás, compartir con los hermanos. Nos habla también en cuanto a nuestras palabras, en la importancia de no decir malas palabras, no solo malas palabras, sino las cosas de las cuales hablamos, qué cosas compartimos, si hablamos de cosas con doble sentido, las conversaciones que tenemos, si estamos hablando mal de un hermano y demás, de ser cuidadosos también con las palabras que salen de nuestra boca, ¿no? Dice que debe salir de nuestra boca, deben salir palabras de edificación para el hermano. ¿Ves por qué? Por la importancia también de atender a las instrucciones, porque también vamos a poder ser de bendición al hermano con las cosas que hablemos, ¿no? Después nos habla no son solo de las cosas que debemos desechar y de cambiar, sino también las cosas que debemos tomar y asimilar, ¿no? Dice que nos debemos vestir justamente de justicia, nos debemos vestir de santidad, debemos ser benignos, debemos ser misericordiosos para con los demás, debemos vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Algo quizás muy importante, quizás nos cuesta mucho, el hecho de la importancia de perdonar también, de perdonar al hermano, así como Cristo nos perdonó a nosotros, de también poder perdonar. Son todas características y instrucciones que deben estar presentes en nuestra vida para poder llegar a ser como Cristo, ¿no? Y poder vivir una vida piadosa. Y me encanta porque dice, por sobre todas las cosas, vestidos de amor, ¿no? Que es lo más importante. Si nosotros tomamos en cuenta el amor ya va a abarcar todas las demás cosas. Si nosotros amamos al hermano, obviamente no le vamos a mentir nunca, no lo vamos a robar, no le vamos a maltratar, no vamos a tener rencor, odio, porque el amor va a sobrepasar todas las cosas, ¿no? Y qué mayor ejemplo que el de Cristo tuvo para con nosotros que poder expresar ese amor hacia otros, ¿no? Ahora la Biblia no solamente nos instruye
a tener una nueva vida, sino que también nos instruye en cuanto a nuestras relaciones familiares. Y ahí sí me gustaría que me ayuden a leer. ¿Quién puede leer Colosenses 3, 18 y 19? Alguien que pueda levantar la mano. Allá, Walter. Colosenses 3, 18 y 19. Otro que pueda leer Efesios 5, 22 y 23. ¿Alguien? Allá, Jonás. Por ahí, hasta ahora, por ahí. Comenzamos a leer. Ahí, Walter. Colosenses 3, versículos 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y Efesios, gracias Walter, Efesios 5, 22 y 23. Ahí Jonás. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bien, acá vemos que ya nos comienza a dar instrucciones específicas, ¿no? De acuerdo al ámbito familiar, ¿no? Acá nos habla en cuanto a aquellos que están, las casadas, que deben estar sujetas a sus maridos, así como el marido también está sujeto a Dios y al Señor, ¿no? Ellas deben estar sujetos a sus maridos, y también la responsabilidad de aquellos que están casados como marido de amar a sus esposas, ¿no? Y sin duda el matrimonio es el mejor cuadro de lo que es Cristo y la iglesia, ¿no? Es lo importante que tenemos de poder demostrar lo que es Cristo con la iglesia, de poder demostrar nuestra vida, nuestro matrimonio, así como Cristo le fue en la iglesia, ser unos maridos con sus esposas, y asimismo las esposas para con sus maridos, de poder ser una imagen de lo que es Cristo en la iglesia, ¿no? Tanto en amor, en el trato, en la sujeción. Es una de las instrucciones importantes dentro de la familia, dentro de lo que es un matrimonio, ¿no? Ahora no solamente nos da instrucciones en cuanto al matrimonio, sino también en cuanto a los hijos. Ahí si me ayudan leyendo ahí, continuamos en Colosenses 3, 20, 21. Alguien que pueda leer. Colosenses 3, 20 y 21. Ahí Nati. Y otro que pueda leer Efesios 6, 1 al 4. ¿Quién puede leer? Ahí, gracias. Colosenses 3, 20 y 21. Gracias. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Ahí ese. Efesios 6, 1 y 4. También nos habla de lo mismo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hasta el 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a la ira de vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí vemos instrucciones específicas tanto para los hijos como para los padres. En cuanto a los hijos, en la importancia de ser obedientes a los padres, y no solamente ser obedientes, sino honrarlos, ¿no? Y esto va para todos, ¿no? Todos los que somos hijos, no importa la edad que tengamos, de siempre poder obedecer a nuestros padres. Igual dice obedecer en el Señor, ¿no? Siempre y cuando esté conforme a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Obedecer a nuestros padres, y no solamente obedecerlos, sino honrarlos, ¿no? Cuán importante es darle la honra a nuestros padres que se merecen, ¿no? Y como padres, aquellos que son padres, la importancia del trato con el hijo, de no provocarlos a ira, dice ahí. No provoquéis a vuestros hijos a ira, sino disciplinarlos como el Señor manda que debemos disciplinarlos, no dejando que, siempre alentándolos, no, evitando que los hijos se desalienten o caigan en ira o enojo, ¿no? Siempre siendo cuidadosos con el trato para con los hijos. La Biblia nos instruye no solo a tener una nueva vida, no solamente nos instruye en el ámbito familiar, en las relaciones familiares, sino que en tercer lugar vamos a ver que la Biblia nos instruye también en el ámbito laboral, en el trabajo, ¿no?
Y continuamos ahí leyendo, voy a leer yo ahí Colosenses 3, los versículos que continúan del 22 en adelante. Colosenses 3:22 dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace justicia recibirá mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Igualmente ahí en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, nos hablan justamente de lo mismo, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sea que estemos en nuestro trabajo, sea que estemos como empleados, sea que tengamos una responsabilidad como jefe o autoridad hacia los demás, debemos también ser cuidadosos en el trato de nuestro trabajo, ¿no? Nos mandan los siervos a obedecer a nuestros amos, en la importancia de poder ser siempre obedientes a nuestros jefes, y nos marca siempre de saber de que todo lo que hagamos debemos hacerlo no para los hombres, no para agradar a nuestro jefe, no para agradar a nuestro compañero de trabajo, a nuestro jefe, para que nos dé un aumento o no sé, con bienes, como se dice, para favores propios, sino de saber que todo lo que hagamos, sea cual sea el trabajo que hagamos o servicio, de siempre debemos hacerlo para el Señor, ¿no? Sabiendo que todo lo que hacemos es para el Señor, es para Dios, y sabiendo que aquí en la tierra toda recompensa que podamos recibir va a ser pasajera y terrenal, pero la verdadera recompensa la recibiremos de Dios cuando estemos con Él en su presencia, y Él nos va a recompensar de acuerdo a cómo hayamos vivido y de acuerdo a cómo nos hayamos comportado también dentro del ámbito laboral, ¿no? Por eso no importa si tenemos jefes que no son creyentes, muchos quizás sufren maltrato y demás, siempre mostrar a Cristo incluso dentro del trabajo y saber que todo lo que haces, lo haces para el Señor, ¿no? Para repasar, bueno, pudimos ver solamente algunas instrucciones de lo que la palabra de Dios nos da en cuanto a la vida cristiana, ¿no? Como cristianos y nuevos creyentes, quizás nuevos creyentes, o sea que tengamos años de creyentes, siempre es importante recordar esas instrucciones que la palabra de Dios nos da. En cuanto a vivir una nueva vida, de no volver a las cosas de atrás, quizás también está pasando por el hecho de que muchas veces volvés a caer en pecados que ya habías dejado, pecados que debían quedar en el pasado, y quizás es el momento para poder retomar y dejar atrás, despojarte de todo aquello que debe quedar, como dice su palabra, debe estar en el pasado. Son cosas que debemos dejar atrás, cosas de las cuales debemos desechar, dice, despojarnos de todas esas cosas. Y después de atender a todas las instrucciones que la palabra de Dios nos dice de cómo debemos vivir, cómo tratar a los demás. Y tanto con nuestros hermanos en la iglesia, como con nuestra familia, en trato específico como padre, como hijo, como marido, como esposa, y en el ámbito laboral también cómo debemos atender a esas instrucciones, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos instruye a vivir una vida piadosa, nos instruye en justicia, ¿no? Y la oportunidad que Dios nos da, te da y me da a mí, para poder atender a sus instrucciones es ahora, ¿no? Si no atendemos a las instrucciones de la palabra de Dios, va a llegar un día en el cual estemos ante su presencia y Dios nos va a pedir cuentas en cuanto a qué hicimos con lo que Él nos dejó. Él nos dejó algo muy valioso, que es su palabra, la cual es viva, la cual, como hemos aprendido todo este mes, la cual es útil, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Tantos beneficios nos da la palabra de Dios, con el fin de poder llegar a ser perfectos, como semejantes a Cristo, aprobados para toda buena obra. Si no aprovechamos ahora, que es el tiempo que Dios nos da para poder atender a sus instrucciones,
cuando estemos ante su presencia, si no hemos atendido a esto, va a ser muy tarde y no podemos gozar o recibir las herencias y las recompensas que Dios nos dará de acuerdo a cómo hayamos vivido. Por eso te motivo y motivo a que podamos cada día a poder aprender más de su palabra, pero no solo quedarnos en aprender, sino que podamos entrenarnos en su palabra, a poder poner en práctica todas las instrucciones que la palabra de Dios, que si nos ponemos a pensar son bien claras, y como las hemos leído así, uno las lee y sabe qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. La palabra de Dios es bien clara en cuanto debemos conducir en la vida cristiana, ¿no? Y así podamos vivir una vida piadosa que agrade a Dios. Oramos. Señor Padre amado, gracias porque nos brindas tus palabras, Señor, la cual podemos tener en nuestras manos, Señor. Gracias también porque nos permite vivir quizás en un país en donde podemos abrirla libremente, podemos estudiarla. Quizás en otros lugares, Señor, es más complicado, Señor, y nosotros quizás no podemos ver ese privilegio. Muchas veces no vemos ese privilegio que tenemos de poder tener tu palabra en nuestras manos. Ayúdanos a poder aprender de ella cada día, Señor. Aprender tus enseñanzas, Señor, a dejar que ella nos muestre como un espejo, Señor, las cosas que hay mal en nosotros, Señor, aquellas cosas que debemos moldear y quitar, Señor, en nuestra vida para poder llegar a ser más semejantes a ti, Señor, sabiendo que ese es el objetivo, Señor, de tu palabra, moldearnos a ti, Señor, poder ser obreros preparados para toda buena obra, Señor. Ayúdanos a poder no solo aprender, a adquirir conocimientos, sino a poder entrenarnos en tu palabra, a poder atender a tus instrucciones y ser obedientes a ellas, Señor. Sabiendo que de esa manera no solamente estaremos siendo bendecidos por tu palabra nosotros mismos, sino que podemos ser de bendición a los hermanos, porque así como tú lo hiciste, Señor, tú nos dejaste ejemplo aquí en la tierra, cuando viniste a morar aquí, Señor, nos dejaste ejemplo de servicio, de humildad, de amor hacia los demás, y por sobre todo de perdón, Señor, y de amor al extremo, y estuviste incluso dispuesto a dar tu propia vida por amor a nosotros, por amor al prójimo, por amor a este mundo, Señor, pecador, para tomar tu lugar, Señor. Ayúdanos a vivir esa vida que tú viviste, Señor, a vivir como tú viviste, Señor, en la tierra, a poder ser semejantes a ti, Señor. Gracias una vez más por tu palabra y dejamos todo en tus manos este día, Señor. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas. La verdad que es muy bueno poder entender, sí, que somos transformados a través de la cruz de Cristo, pero también somos transformados por el Espíritu Santo y por acercarnos a la palabra de Dios cada día, ¿no? Es bueno poder tener este manual de instrucciones que transforma vidas, ¿no? Vamos a cantar una canción más y vamos a pasar la ofrenda, pero antes recordarle que el domingo próximo tenemos Santa Cena a las 10:30, 10:30 de la mañana. Vamos a estar haciendo esto todos los primeros domingos y los terceros domingos de cada mes, ¿sí? Y también tenemos la reunión de oración todos los viernes a las 21:30 horas a través de WhatsApp, de manera virtual. Me pueden estar mandando sus pedidos, sus agradecimientos a Nico y también pueden estar compartiendo y escuchando el tiempo del estudio bíblico. Oramos. Querido Señor, amado Dios, te damos una vez más gracias, Padre, por poder disfrutar de este tiempo. Te agradecemos, Señor, porque nos permites estar acá. Te damos gracias y te pedimos ahora, Señor, por el regreso a nuestros hogares, para que nos estés acompañando y cuidando. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la reunión queda finalizada.